Muy bien, amados hermanos, continuando con nuestra serie Elige lo mejor. Iniciemos este año nuevo con la penúltima cualidad del fruto del Espíritu Santo, la segunda de la trilogía inicial, gozo. Decíamos en ese canto que escuchamos, tendrán gozo y alegría, ¿sí? El dolor y el gemir huirán. Así que hoy vamos a ver precisamente de qué se trata este gozo del que habla la palabra de Dios. Lo que sí podemos entender es que todo el mundo quiere ser feliz, pero estos últimos días a veces son difíciles de manejar. Estamos terminando un año que para muchos fue un año muy complicado. Y hay muchas cosas que hacen infeliz a la gente: la violencia, las injusticias, a veces la mala salud, el desempleo, la muerte de algún ser querido, y a veces hasta los siervos del Señor también podemos pasar por desánimo y poco a poco ir perdiendo ese gozo que solamente Dios nos puede dar. Así que si este es tu caso, la pregunta es ¿cómo podemos recuperarlo? Para responder a esta pregunta, primero debemos de entender qué es realmente el gozo del que habla la palabra de Dios y cómo algunas personas, a pesar de las circunstancias difíciles que están viviendo en su vida, pueden todavía conservar ese gozo. Pero para poderlo entender, vamos a ver lo que quiere decir gozo. Así que déjame ponértelo aquí en la pantalla. Ahí está la definición de gozo. Gozo viene de la palabra griega kará. Es aquella profunda alegría espiritual que el Espíritu Santo infunde en los corazones de quienes deciden seguir a Jesucristo. También es una actitud de placer, de bienestar, deleite, gozarse, regocijarse. Estar gozosos no es lo mismo que estar alegres. Por ejemplo, una persona que bebe mucho alcohol, como ahora que estos días han sido días de celebración, a lo mejor el alcohol lo hace que se ría mucho. Pero cuando a esa persona se le pasa la borrachera, dejará de reírse y regresará a su triste realidad llena de problemas. Su alegría era temporal, no era un gozo de verdad. El gozo, queridos hermanos, es algo muy diferente. Es un sentimiento profundo de felicidad, pero también es un sentimiento de placer que se experimenta cuando crece dentro de nosotros como un fruto que se produce aquí, lo produce el Espíritu Santo. Así que sentir gozo significa sentirnos felices sin importar que las circunstancias que están fuera sean difíciles de sobrellevar. Así que comienzo haciéndote una pregunta: ¿qué te roba el gozo? Piensa tantito, ¿qué te roba el gozo? ¿Has notado últimamente la manera en que reaccionas ante determinadas circunstancias o acciones que tal vez te incomodan? Si tú eres salvo o salva, no puedes perder tu salvación. La salvación no se puede perder. Pero lo que sí puedes perder es el gozo de tu salvación. Si tú eres cristiano y vas con tu doctor y el doctor te dice que tienes cáncer, eso no puede quitarte el gozo. Si tienes un hogar roto, eso no puede quitarte el gozo. Y ninguna otra circunstancia, por muy negativa que sea, podrá quitarte el gozo de tu corazón. Porque esa es una posición que te pertenece a ti y es interna. Exteriormente tú podrás perder felicidad, podrás tal vez perder alegría, pero interiormente, querido hermano, jamás vas a poder perder el gozo de tu corazón. Pero hay un pero. Hay una sola cosa que sí puede hacerte perder el gozo, y eso lo tienes que tener muy presente, y es el pecado. El pecado no te quita la salvación, pero te hace perder el gozo de tu salvación. ¿Por qué? Porque te separa de la comunión con Dios y te separa de la comunión con el Espíritu Santo. Por eso cuando decimos que contristamos al Espíritu Santo, es cuando hay pecado en nuestra vida. Y aunque no pierdas la salvación,
finalmente estás tú expuesto o estás expuesta a que tu vida solamente se base en las circunstancias. Y a lo mejor tú puedes preguntar, pero es que ¿y si alguien me hace daño? Bueno, si alguien te hace daño no puede quitar el gozo de tu corazón, más bien le va a quitar el gozo a la persona que te está haciendo daño si es cristiano. Si tú quieres saber lo que una persona realmente es, simplemente observa sus reacciones. El Señor Jesucristo dijo, por sus frutos los conoceréis. El gozo es un trabajo interno. Piensa esto, ¿por cuánto tiempo tú crees que podrías estar sonriendo? Bueno, te quiero decir que en un estudio que se hizo, o más bien en todas esas competencias que se hacen y que son registradas en el libro de Guinness, los récords mundiales, se dice que una señorita llamada Lisa Lester es la campeona hasta el momento con 10 horas y 5 minutos de poder estar sonriendo. Ella rompió el récord de otra jovencita también que pasó 7 horas 32 minutos. Y eso nos revela que esa sonrisa es exterior, mientras que el gozo es interior. Una sonrisa, en el mejor de los casos, puede durar cierto tiempo, como en esta jovencita, 10 horas. En cambio, queridos hermanos, el gozo es eterno. Dice la primera carta a los Tesalonicenses 5:16, estad siempre gozosos, siempre. ¿Sí? Y ese es el punto importante. La pregunta es, ¿qué tanto gozo tienes en tu interior? ¿Y qué hace que se apague rápidamente ese gozo? Hablar de un gozo es imposible de poder medir en horas, porque es un gozo eterno. ¿Cómo podemos tener plenitud de ese gozo? Bueno, de dos formas. Primero, hay que entender que el gozo es una labor interna que la produce el Espíritu Santo como un fruto. ¿Cómo se produce? Por una relación íntima con nuestro Salvador. Segundo, entendiendo que hay una diferencia entre felicidad y gozo. No es lo mismo. Algunos usan como consejo, no te preocupes, simplemente sé feliz. Pero suena bastante positivo para algunas personas que están pasando por una situación difícil. Pero yo sí te puedo decir que en realidad es un pésimo consejo. Porque tú no puedes ser feliz todo el tiempo. Finalmente, aunque tú pudieras ser feliz todo el tiempo, yo te aseguro que te cansarías de ser feliz. Pensemos cuál es la diferencia entre felicidad y gozo. La felicidad depende de lo que sucede exteriormente. Si pasan cosas buenas, entonces eres feliz. Si pasan cosas malas, entonces estás triste y eres infeliz. Y sin quererlo, tú te vuelves víctima de las circunstancias, porque las circunstancias cambian y cada cambio tú eres o feliz o infeliz. En cambio, Dios nunca cambia. Él siempre es el mismo. La Biblia no nos dice que nos regocijamos en las circunstancias. La Biblia nos dice que nos regocijemos en el Señor. Por lo tanto, como Dios nunca cambia, debemos estar siempre gozosos. Escucha esto. La felicidad es un cosmético. El gozo es un carácter. La felicidad proviene de las cosas externas. El gozo sale de nuestro interior. La felicidad puede cubrir necesidades superficiales, mientras que el gozo provee para las necesidades más profundas. La pérdida de un trabajo, la muerte de algún ser muy querido, una enfermedad que te detectaron. Para todo eso es que el gozo siempre está presente para proveerte paz, para poderte proveer tranquilidad. Las necesidades son como un termómetro que registran las condiciones físicas. Son suplidas, ¿sí? Finalmente, si hay alguna circunstancia buena, sube la alegría. Si hay una circunstancia mala, entonces sube la tristeza.
Ambas son circunstancias externas, pero el gozo es como un termostato, así como lo oyes, como un termostato. ¿Qué va a regular el gozo? Va a regular las condiciones en tiempos de dolor, en tiempos de sufrimiento, en tiempo que estés pasando por una situación que realmente es difícil de sobrellevar. Por eso, cuando la palabra de Dios nos dice que Dios nos da esa paz que sobrepasa todo entendimiento, la gente de afuera jamás va a poder entender por qué tú puedes estar con esa paz y con esa tranquilidad a pesar de la circunstancia que tú estás pasando. El gozo se intensifica especialmente en tiempos de prueba, aunque el gozo debe de estar ahí, entretejido con el sufrimiento. Finalmente, cada uno de nosotros podemos entender con claridad lo que es la alegría, lo que es la felicidad, pero debemos aprender a vivir el gozo. El gozo no depende de la felicidad y funciona mucho mejor aunque no haya ninguna felicidad. Es como, por ejemplo, la insulina. Si tú comes mucho dulce, tu cuerpo va a empezar a producir mucha insulina. Pues si tú empiezas a tener muchos problemas muy complicados en tu vida, el Espíritu Santo va a producir más gozo en ti. Y eso es lo que va a regular realmente que tu vida pueda ser esa vida plena que Cristo nos ofreció a cada uno de nosotros. Así que cuando alguien asegura que es feliz todo el tiempo, pues yo creo que trata de engañar a los demás y de engañarse a sí mismo, como cuando tú les preguntas ¿cómo estás? Y algunos te responden mejor que nunca, bendecido y en victoria. Y cada vez que lo ves te dice lo mismo, cuando tú sabes que realmente está pasando por problemas difíciles en su vida. Así que, con mucho respeto, yo no creo que una persona pueda ser así, con ese carácter de felicidad todo el tiempo, porque no podemos ser felices todo el tiempo, hermanos. Finalmente, a cada uno de nosotros Dios nos va a poner pruebas. Nuestra vida está llena de tragedias, de dolores, de quebrantos, de odios, de envidias. Los celos a veces nos llevan también a la tristeza. Estamos viendo que hay guerras, que hay situaciones difíciles que a veces nos impiden incluso tener el gozo de poder salir a la calle porque no sabemos qué va a pasar allá afuera. Pero sin embargo, el cristiano genuino puede tener gozo a pesar de las circunstancias negativas que estemos viviendo, como familia o como país. Por ejemplo, los apóstoles, este pasaje que les voy a mostrar ahorita, me gusta mucho porque cuando yo lo vi me parecía un poquito absurdo, pero si me acompañas a Hechos de los Apóstoles 5:41, te platico que los apóstoles estaban predicando del Señor Jesucristo y ellos fueron reprimidos acerca de eso y les dijeron que no predicaran en ese nombre y ni siquiera decían el nombre de Jesús. Pero ve lo que dice aquí en Hechos 5:41. Si tú quieres después en tu casa puedes leer el contexto general de qué fue lo que pasó. Dice Hechos 5:41, y ellos salieron de la presencia del concilio. ¿Cómo salieron? Gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. ¿Cuál nombre? Jesús. Salieron, sí, gozosos. No estaban gozosos en el momento en que les estaban azotando, pero salieron gozosos por ser tenidos dignos de padecer afrenta. Y ese es el gozo que se produce desde adentro. ¿Sí? Nadie nace con gozo, nadie lo puede cultivar de manera automática, no llega con la edad. ¿Por qué no? Porque el gozo auténtico forma parte del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo son 9 cualidades que hemos estado viendo a lo largo ya de algunos meses: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza, que es dominio propio.
Así que cuando tenemos gozo enfrentamos mejor las preocupaciones de la vida. ¿Cuáles son los ejemplos a imitar? Cuando Dios creó todo, quería que todo fuera bueno. ¿Se acuerdan? Decía, hacía algo y decían, y es bueno. Y todo era bueno. Lo único que podemos ver en la creación que no era bueno es que el hombre estuviera solo. Eso fue lo único que el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Todo lo demás, cuando Él creó todas las cosas, dijo que era bueno en gran manera. Así que lo que hoy sucede, las cosas malas que vemos hoy, ¿sí?, porque la gente actúa mal, pues no es realmente lo que Dios quería de nosotros. Pero el hombre se equivocó. Y cuando el hombre se equivocó, pues perdió el gozo que tenía cuando el Señor lo eligió para poder administrar el jardín del Edén. Yo les he dicho, finalmente Adán y Eva tenían al mejor patrón, tenían el mejor ambiente de trabajo, tenían el mejor salario. Pero también tenemos que entender, hermanos, que no estamos solos. Cuando la palabra de Dios dice en el Padre Nuestro, líbranos del mal, estamos pidiéndole a Dios que nos ayude con el maligno, con Satanás. No estamos solos. Finalmente hay alguien que va a querer siempre robarte el gozo de tu salvación. Así que Dios, el Creador, se regocija con las cosas buenas que hacemos sus hijos. Él se regocija. La pregunta es cómo tú y yo podemos copiar ese regocijo de Dios. A veces nos preocupamos en exceso cuando las cosas no salen como nosotros queremos. En vez de perder el gozo, yo creo que cada uno de nosotros debemos centrarnos en lo bueno que tenemos ahora. Hermanos, a veces se nos olvida que tenemos tantas bendiciones y solamente nos enfocamos en lo que nos hace falta. Hay miles de bendiciones que Dios te ha dado, pero siempre te enfocas en lo que te hace falta. En la Biblia hallamos muchos ejemplos de siervos de Dios que conservaron el gozo en situaciones difíciles. Uno de ellos fue Abraham. Él tuvo que enfrentar problemas causados por otras personas. Yo recuerdo uno de los pasajes en donde su sobrino Lot fue secuestrado. Y Abraham tuvo que ir a rescatarlo. Pero Abraham nunca perdió el gozo. Déjame compartirte de que él siempre puso su confianza en Dios y por esa razón él es el padre de la fe. Así que él no solo no perdió el gozo, sino que aún en la prueba, él fue realmente con una fe que verdaderamente impresiona a cualquier ser humano, especialmente cuando Dios le pidió sacrificar a su hijo. Aquí te lo pongo, si quieres buscarlo en tu Biblia o leerlo conmigo, dice Génesis 22, 15 al 17. Yo les he dicho que cuando Dios le dijo, entrégame a tu hijo, ¿sí?, y le dice que se lo entregue en un monte, en el mismo monte que el Señor Jesucristo fue crucificado. Abraham no le dijo, oye Señor, pero ¿cómo se te ocurre después de haber esperado tanto tiempo para que este hijo llegara, ahora tú me lo pides? Él no dijo absolutamente nada. ¿Saben qué fue lo que hizo? Al otro día se levantó muy de mañana, no le dijo absolutamente nada a su hijo y partió al monte que Dios le dijo que partiera, donde iba a sacrificar a su hijo. ¿Tú te imaginas si él hubiera perdido el gozo? ¿Qué pasaría con su hijo Isaac en esos 3 días de camino que iban pues a hacer un sacrificio? Isaac sabía que iban a hacer un sacrificio, pero no sabía que él era realmente al que iban a sacrificar. Yo siempre me he preguntado, ¿qué hablarían en el camino? ¿Qué estarían diciendo en ese camino? Todavía, ¿verdad?, cuando Abraham carga la leña en Isaac, por eso es un tipo del Señor Jesucristo, Isaac es un tipo del Señor Jesucristo, porque sube al monte con la leña a cuestas, como Jesús subió también con la cruz en el Calvario. Cuando llega a la parte de arriba, en donde Abraham comienza a acomodar la leña, Isaac le pregunta, bueno, ¿y dónde está el cordero del sacrificio? ¿Saben cuál fue la respuesta? Dios proveerá. Finalmente dice que lo amarró, lo acomodó ya para degollarlo, y esto es lo que dice la palabra que sucedió.
Dice Génesis 22, 15 al 17, y llamó el ángel de Jehová a Abraham por segunda vez desde el cielo y dijo: por mí mismo he jurado, dice Jehová, que por cuanto has hecho esto y no me has rehusado a tu hijo, tu único hijo, de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos. Como tú puedes ver en este pasaje, después de la obediencia en circunstancias muy difíciles, ¿qué es lo que viene? La bendición. Así que esta es una enseñanza maravillosa para nosotros. Nosotros podemos seguir el ejemplo de Abraham. Si meditas tú con gozo en las circunstancias que estás viviendo y obedeces a Dios, Dios te va a bendecir. Hay otro ejemplo. Así como el de Abraham, el apóstol Pablo y su compañero Silas, ellos llegan a Filipos. Es una pequeña ciudad en donde cuando llegan ellos a predicar el evangelio, resulta que una adivina les sale al encuentro. Y esta adivina le decía a ellos, a Silas y a Pablo, que eran siervos del Señor y que ellos venían a traer la salvación. Pero llegó un momento que después de varios días que la adivina le decía eso a Pablo y le decía eso a Pablo, dice la palabra de Dios que Pablo se fastidió. Y entonces volteó y sacó ese espíritu de adivinación de esta esclava, y cuando su dueño vio lo que había hecho Pablo, entonces dice que lo tomaron y lo llevaron ahí al foro, en donde lo golpearon y después lo metieron en la cárcel. Miren lo que dice el pasaje. Ahí está. Hechos de los Apóstoles 16, 23 al 25. Dice, escuche esto porque esto es interesantísimo. Dice, después de haberles azotado, ¿cuánto? Mucho, ¿sí? Los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro. Nada más para darte un dato. En aquella época las cárceles no tenían baños. Cuando habla de más adentro, las cárceles estaban hechas en desnivel, porque lo único que hacían para que las necesidades que hacían los presos en ese mismo lugar, no tenían un lugar a donde ir, cuando echaban agua se podían ir por gravedad a otro lugar. Pero ¿cómo fue? O sea, ¿qué fue lo que pasó? Primero los golpearon, ¿no? Dice aquí que los azotaron mucho. Después los meten en la cárcel de más adentro y les aseguran los pies en el cepo. Mire, ahí está el cepo, ¿no? Ahí lo puedes ver. ¿Qué pasaba en ese momento cuando ellos estaban en ese lugar? Había cucarachas, había ratas, y como estaban atados, no podían quitárselas. Estaban adoloridos de los golpes, pero ¿qué hicieron? Dice, a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. ¿Había gozo en su corazón? Mucho gozo. ¿Y te acuerdas después de que ellos obedecieron a Dios para poder ir a predicar el evangelio a Filipos? ¿Qué sucedió? Dios los bendijo. Dice la palabra de Dios que después de que ellos cantaron, vino un terremoto y las cadenas se soltaron. Ellos quedaron totalmente liberados. De hecho, cuando el carcelero de Filipos se da cuenta de que ya se habían abierto todas las puertas de las cárceles, tomó la espada. ¿Saben para qué? Para matarse. Porque él pensó que todos los presos habían huido. Entonces Pablo le grita y le dije, no te hagas daño, aquí estamos todos. Es esta parte tan interesante en donde dice que el carcelero se hinca, dice que se postra delante de Pablo y le pregunta, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y ahí es donde él le dice, cree en el Señor Jesucristo y tú y tu casa serán salvos. Y ahí dice que él les cura las heridas, los lleva a su casa y los bautiza. 2 razones para poder tener gozo. La primera, la mayor razón que tenemos para sentir gozo
gozo es nuestra relación personal con Jesús. Ese es el gozo, queridos hermanos, de nuestra salvación. Dice Primera de Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Yo no sé si el día que tú recibiste al Señor Jesucristo como tu único y suficiente Salvador, tenías una idea de realmente lo que Dios te estaba dando a ti, de la magnitud de la salvación que te estaba dando, de poder ser ahora un hijo de Dios. Yo les digo que se oye muy feo, pero era así. Antes eras hijo del diablo y el Señor después, con la decisión que tú tomaste, te hizo su hijo. La segunda razón es que tenemos, dice aquí, la segunda razón que tenemos para sentir gozo es que estamos vivos y podemos disfrutar. ¿Sabes que eres sobreviviente de la pandemia? Y hoy tú estás aquí, empezando un año nuevo. Dice el libro de Eclesiastés 3:12, dice, yo he conocido que no hay para ellos cosa mejor que alegrarse y hacer bien en su vida, y también que es don de Dios que todo hombre coma y beba y goce el bien de toda su labor. Así que ahí están las dos razones. La primera es que tenemos una relación personal con Jesucristo. Y la segunda, querido hermano, es que estás vivo para poder disfrutar de todo lo que Dios te puede dar. Nuestra vida tiene verdadero propósito y tiene un rumbo definido. En cambio, la mayoría de las personas no tienen un claro sentido de para qué están aquí en la tierra. ¿Sabes por qué? Porque no conocen a Cristo. ¿Cómo aumentar nuestro gozo? La pregunta ¿es posible aumentar nuestro gozo? ¿Qué nos revela la palabra de Dios? Ahora sí, acompáñame por favor a Juan 15 y voy a leer un pasaje un poco largo del 1 al 12. Vamos a ver si hay la posibilidad de aumentar tu gozo. Juan 15 del 1 al 12. ¿Ya lo tienes? Cuando lo tengas me dices amén. Juan 15 del 1 al 12. ¿Ya lo tienes? Bien, dice así la palabra de Dios. Escucha con atención. Yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto, lo limpiará, para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. El que permanece en mí y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará, y lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. ¿Cómo podemos aumentar el fruto? De acuerdo con este pasaje, dice aquí, llevando fruto. La pregunta es, ¿qué tanto fruto tú, hermano, estás dando? El día de ayer que estábamos comentando el pasaje de la parábola del Señor Jesucristo, que fue a buscar fruto en una higuera y no lo encontró. 3 años buscando fruto y no lo encontró. Le dijo al viñador, córtalo, ¿para qué está inutilizando también la tierra?
Pero el viñador, que es un tipo del Señor Jesucristo, le dijo: no, déjalo. Yo voy a cavar alrededor, lo voy a fertilizar, lo voy a abonar, le voy a echar agua, y si no da fruto, lo cortas. Por eso les dije que Dios es un Dios de oportunidades. ¿Qué quiere Dios de ti y de mí? Que llevemos frutos. 2, permitiendo que el Padre nos limpie, ¿sí? Es esa parte en donde Él te va a podar. Estás dando fruto, qué bueno, te va a podar y te va a doler, porque Él quiere que des más fruto. Él quiere fruto abundante de cada uno de nosotros. 3, cumpliendo las condiciones que son permanecer en una relación continua con el Señor. Él dijo: separados de mí, nada pueden hacer. Que su palabra esté presente en cualquier decisión, por pequeña que sea, y que la obedezcamos. Si obedecéis mis mandamientos, dice, pedid todo lo que os queráis, ¿sí? Sé que su amor permanezca en nosotros para que le amemos a Él y a las personas que conviven con nosotros y a todas las personas. Por eso dijo: un mandamiento les doy, que se amen los unos a los otros como yo los he amado. La pregunta es si sabes cómo Él nos amó. Entregó su vida. Así que es un amor incondicional. Y 4, si cumplimos estas demandas, el Señor promete, primero, concedernos todo lo que pidamos en oración. ¿Qué tanto el Señor responde a tus oraciones? ¿Qué está pasando ahorita con lo que tú le pides al Señor? ¿Realmente te está respondiendo lo que necesitas o no? Porque si no es así, es que a lo mejor estás en pecado, por eso es que no tienes ese gozo que la palabra de Dios dice. Y hay una solución, querido hermano: acercarte confiadamente al trono de su gracia para poder pedir perdón por tus faltas. Y después, ¿qué es lo que nos da el Señor? Tener gozo cumplido. Yo les doy mi gozo, dijo, para que ustedes tengan su gozo cumplido. Así que llevar mucho fruto es manifestar las 9 cualidades que el Espíritu Santo pone en nosotros: amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. ¿Cuáles son los beneficios de tener gozo? Si tenemos gozo, no solo nos sentiremos bien por dentro, sino que experimentaremos otros beneficios. Por ejemplo, cuando servimos alegres a nuestro Padre Celestial, a pesar de cualquier problema que tengamos, vamos a estar siempre gozosos. Como lo dice la primera carta de Tesalonicenses, dice: estad siempre gozosos, orad sin cesar, dad gracias en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. El gozo verdadero nos lleva a rechazar el materialismo que nos impulsa a veces, ¿verdad?, a desviarnos de lo que Dios quiere de nuestras vidas. Los buenos resultados de estos sacrificios que tú y yo podemos hacer también nos traen gozo. Nos vamos a sentir mejores con nosotros mismos y vamos a agradar a Dios en lo que hacemos. Dice Hechos de los Apóstoles 20:35, te lo leo, dice: en todo os he enseñado que, trabajando así, se debe ayudar a los necesitados y recordar las palabras del Señor Jesús, que dijo: más bienaventurado es dar que recibir. Además, si aumentamos nuestro gozo, es muy posible que nos beneficie la salud. Dice Proverbios 17:22, el corazón alegre constituye buen remedio, mas el espíritu triste seca los huesos. El corazón alegre constituye buen remedio. Un investigador médico de la Universidad de Nebraska en los Estados Unidos hizo una afirmación que concuerda con la Biblia. Dijo: si en la actitud usted está feliz y satisfecho con la vida, es muy probable que en el futuro disfrute de una mejor salud. Así que, como hemos visto, aunque vivimos en tiempos muy difíciles, podemos sentir verdadero gozo. Si queremos aumentar nuestro gozo, debemos reflexionar en las bendiciones que disfrutamos cada uno de nosotros. Tenemos que imitar la fe de otros que hemos visto como ejemplos de la palabra de Dios, como el apóstol Pablo, como Abraham, para podernos esforzar cada uno de nosotros a hacer la voluntad de Dios. Así que, para concluir, quiero compartirte 4 formas que nos ayudan a aumentar el gozo. Primero,
lleva una vida sencilla. Decía un amigo hace muchos años que cuando tú te dedicas a acumular, estás joven, eres progresista, ¿verdad? Tienes un buen trabajo, un buen salario, eres como un ferrocarril, ¿verdad? Que va de subida y vas poniendo furgones en la parte de atrás y sigues subiendo y pones otro furgón en la parte de atrás y pones otro y otro y otro, ¿no? Pero cuando tú llegas a la cima, cuando ya estás en la decadencia de tu vida, cuando tú ya te quieres detener, no puedes, porque el peso que tienes en la parte de atrás te lleva. Por esa razón, llevar una vida sencilla, dice Lucas 12:15, y les dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Número 2, ser realista con lo que te exiges de ti mismo. Dice Miqueas 6:8, que este es un pasaje hermoso. Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Y aquí está lo que Dios pide de ti: solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. No te exijas demasiado. Dios no te pide tantas cosas que tú tengas que hacer. Aquí está lo que Dios te pide: hacer justicia, amar misericordia y humillarte delante de Dios. Número 3, asegúrate de que el tiempo que le dedicas al trabajo, la escuela, el entrenamiento y otras actividades te permita servir a Dios como debe ser servido. Dice Efesios 5:15 y 16, mirad pues con diligencia cómo andéis, no como necios, sino como sabios, aprovechando, ¿qué dice? Bien el tiempo, porque los días son malos. Así que la pregunta es, en tu tiempo, en todas las actividades que tú tienes, en ese activismo que está viviendo el ser humano el día de hoy, ¿qué tanto tiempo, querido hermano, le estás dedicando a Dios? ¿Qué tanto tiempo le estás sirviendo a Él? Y número 4, sé gentil con cada persona que se te cruce en tu camino. Filipenses 4:5 dice: regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Y te quiero decir que este Pablo, que tenía el gozo en su interior, cuando escribió esta carta, él estaba encarcelado. Y ese que quería que lo visitaran, él animaba a la gente que lo visitaba. Por eso les decía: regocijaos en el Señor siempre. Así que estamos en el inicio de un año nuevo, y siempre al comienzo de un año resulta un extraordinario momento para poder orar por lo que vendrá. Ni tú ni yo sabemos lo que nos depara este año 2023, pero cada uno de nosotros tenemos la posibilidad de poder orar a Dios para que Él se revele en la vida de cada uno de nosotros. Inclina tu rostro un momento y acompáñame a orar. Y si alguien quiere pasar aquí al frente a orar y darle gracias a Dios, lo puede hacer con libertad. Vamos a orar juntos. Padre Celestial, a ti clamamos y con acción de gracias te glorificamos. Y tu pueblo, ante este nuevo calendario que hoy inicia y que solo tú sabes, Padre bendito, si alguno de nosotros lo seguirá viviendo, te pedimos tu paz. Te pedimos el gozo, Señor, que solamente proviene de ti, el que produce el Espíritu Santo, el que viene de adentro, el que es interno. Te pedimos la fortaleza y la prudencia, la claridad de mente y la sabiduría que solo viene de ti, Padre. Permítenos vivir cada día de este año 2023 con optimismo. Permite que seamos bondadosos con las personas que nos rodean, llevando a todas partes un corazón lleno de compasión, de paz y de amor. Ábrenos nuevos caminos que permitan que nuestro espíritu se llene de bendiciones y las derrame a su paso. Llénanos, Padre, de paciencia y de benignidad,
para que los que conviven con nosotros encuentren en nuestras vidas el reflejo de tu persona, la imagen de tu amado Hijo Cristo. Danos un año 2023 conforme a tus riquezas y enséñanos, Padre, a repartir felicidad. Que al comenzar este año nuevo 2023 pongamos nuestra fe en ti y nuestra mirada en el cielo para tener un buen comienzo. Permite corazones dispuestos a servirte, muéstranos el camino de la unidad y la fe para que podamos unir nuestras fuerzas, dones y talentos para engrandecer tu obra y edificar nuestras vidas y reconciliar contigo a los perdidos, los que aún no te conocen, los que no conocen la verdad. Que seamos embajadores dignos de representar el reino de Cristo y que llevemos tu palabra con dignidad a donde tú nos mandes. Que cada día de este año sea una nueva experiencia en Cristo. Te pedimos que hagas realidad tu palabra en nuestras vidas, que pongas constancia y perseverancia en la lectura de tu palabra, que sintamos hambre cada día de tu palabra, Señor, para poder continuar todo este año y poder, ahora sí, leer la Biblia completa, Señor, que es lo que tú nos pides, que te conozcamos a ti. Te ruego que mires aquí a tu pueblo, arrepentido por sus errores, pero con nuevos propósitos para este año 2023, que comienza el día de hoy. Síguenos dando el favor de tu misericordia y fortalécenos para no desmayar. Enséñanos, Padre, a construir una nueva actitud hacia ti, hacia nosotros, Señor, hacia las personas que nos rodean. Sustenta los planes de esta tu iglesia y levanta, Señor, más obreros para tu mies. Provee para tu obra y pon generosidad en cada miembro de esta iglesia. Ayúdanos a llevar una vida sencilla, a poder cumplir tus mandamientos y ser servidores comprometidos y a ser gentiles con cada persona con la que tengamos relación. Te rogamos que escuches esta y cada una de las oraciones de mis hermanos aquí presentes y, si es tu voluntad, deleítanos en ti y concede las peticiones de nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre que es sobre todo nombre, en el bendito nombre de nuestro Señor y Salvador, Jesús el Cristo. Amén y amén.